Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen todos? Hoy domingo, un día hermosísimo donde necesitamos disfrutar, necesitamos vivir y sobre todas las cosas necesitamos un consejo de parte de Dios. Hay algo bien maravilloso de lo cual quiero conversar en esta mañana. Hay algo hermoso que nos puede orientar a ser mejores personas en este mundo. Algo que muy poca gente entiende y lo que voy a detallar poco a poco. Quiero hablarte de 3 términos bien importantes para que las personas puedan vivir siendo gente bien, siendo gente, ya voy a usar el término, leales, siendo gente fieles. Voy a citar y a extraer de la Biblia una enseñanza que nos va a demostrar que a pesar de que la gente pueda ser infiel, usted respetando sus principios, su educación, puede perdonar y puede seguir siendo fiel. Voy a citar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, el versículo 3. Un precedente para toda una generación de reyes en el pueblo de Israel que iba a hacer trascender a la realeza en pactos y alianzas que se iban a respetar por darse una palabra de honor entre dos personajes de la Biblia. Y estos son David y Jonatán. Ellos hicieron un pacto en medio de una circunstancia tremenda de guerras y de muertes, donde pudieron acordar que si se llegaban a morir ciertos familiares y quedaran algunos vivos, y David tomara el reinado, iba a respetar a esos familiares de Jonatán. Estudiemos un poco esta poderosísima palabra que nos va a dar una lección de vida. Y yo quiero darle un nombre hoy y llamarla lección de vida, donde se deben respetar principios de una educación moral, de una educación que como ser humano te va a hacer sentir una persona diferente a los demás. Escuchamos mucho por allí pactos de caballeros, escuchamos mucho la palabra pacto, escuchamos la palabra honor. Y la palabra lealtad, que es de la cual voy a hablar hoy, la lealtad, la firmeza con la que se mantiene una promesa, a eso se le llama lealtad. ¿Qué es la lealtad? Es un acto de fidelidad, de honor, de compromiso, donde se respeta una alianza. Puede ser entre dos o más personas. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso, un acuerdo, una alianza. Pero también vamos a ver, estudiando esta enseñanza bellísima que nos va a enseñar a ser mejores personas, puedo ver también una palabra que llega a mi corazón y a mi espíritu y va a llegar al de usted. Y es traición. ¿Qué es traición? La traición es lo contrario a la lealtad. La traición es ir en contra de un pacto. Es sencillo. Y la traición duele. Mira que duele. Pero veamos qué pasó y qué pasa cuando una persona tiene el corazón y la mente de Dios. Es una persona preparada, es una persona capacitada para permanecer respetando un pacto y ser leal aún hasta el final cuando sea traicionado. Y este es el rey David, un hombre conforme al corazón de Jehová.
Y veamos qué dice la Santa Palabra. La Santa Palabra dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Hay un precedente en una relación de hijos de reyes y de posibles reyes futuros. Jonatán, hijo del rey Saúl, y estaba David, que iba a ser el próximo rey de Israel. Y ellos hicieron un pacto porque en medio de las circunstancias de guerra, David era perseguido por Saúl, el padre de Jonatán. ¿Para qué? Para darle muerte. Mas, sin embargo, Jonatán, debido a una gran amistad y como un caballero de honor, hizo un pacto con David, donde hizo que David prometiera, y eso lo encontramos en Segunda de Samuel, el cumplimiento de este pacto, que prometiera que iba a perdonar la vida de sus futuros hijos y familiares que quedaran vivos. David era un caballero, era un hombre de honor, era un rey que además de derramar tanta sangre por la guerra, igual permanecía en sus principios de moral. Sí, porque la lealtad son principios de moral, son actos de moral. Es aquí cuando vemos, y va a ser acto de presencia, una persona que vivía en una ciudad llamada Lodebán. Es Mefibosé, hijo de Jonatán, y es a través de él que se cumple el pacto que hay entre ¿quién? Entre David y Jonatán. Él le había prometido a Jonatán que si quedaba alguien vivo de su casa no le iba a dar muerte. Y llega el rey y pregunta. Llega un momento en cuando David toma su reinado de manera pero muy atropellada, en guerras, algo bien forzado, pero toma el reinado. Ya estaba en un puesto de eminencia y no se olvidó de aquella palabra de caballeros y de honor, de lealtad y de aquel pacto que hizo con Jonatán. Y preguntó, ¿hay alguien? Esto lo encontramos en Segunda de Samuel capítulo 9, versículo 3. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba, el sirviente del rey, le respondió, aún ha quedado un niño de Jonatán lisiado de los pies. Aquí era donde se iba a probar si realmente el rey David, Dios lo había capacitado con un corazón conforme al de él para cumplir los pactos. Y pasó lo que tenía que pasar. Envían a buscar a Mefibosé. Mefibosé se encontraba en un lugar llamado Lodebar. Y Lodebar significa lugar sin palabra. Era un lugar en donde no existía la palabra del pueblo de Israel, donde no gobernaba Dios, donde no existían principios morales. Allí vivía Mefibosé, el hijo de Jonatán, pero lo mandaron a llamar. El rey lo mandó a llamar. Estaba lisiado de sus pies. Tenía una condición limitada para poder integrarse a la sociedad. No tenía los principios de moral y del reino de los cielos. Pero aún así Dios lo mandó a llamar y lo introduce en la sociedad. Le restituye las tierras y todo lo que su padre había perdido. Todo lo que el rey Saúl, su abuelo, y su padre Jonatán habían perdido, se lo regresó ¿quién? El rey David. El rey David, que es nada más y nada menos que la tipología de lo que había de venir. De la presencia de Jesús acá en la tierra, redimiendo y restituyendo todo lo que la humanidad ha perdido. Dice la palabra de Dios que cuando lo envía el rey a llamar, en ese mismo capítulo, Segunda de Samuel, capítulo 9, podemos ver que se menciona 4 veces la mesa del rey. A Mefibosé no se fue a llamar para cualquier cosa. A Mefibosé, aquel muchacho lisiado,
Lo mandaron a llamar para que comiera en la mesa del rey, que no era cualquier cosa. Iba a comer allí a la mesa del rey. Pero cuando Mefibosé tomaba la silla para comer en la mesa del rey, todas sus incapacidades y defectos eran escondidos por la presencia misma de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es Jehová Dios. ¿Cuántas personas no existen lisiadas? ¿Cuántas personas no existen con condiciones físicas, espirituales limitadas? Y cuando Dios las llama a su camino, ellos pasan a ser mejores personas de una manera visible, porque Dios les restituye lo que se le había quitado, lo que la vida, el enemigo le había quitado en el camino. ¿Cuántas personas no reciben restitución y comiendo a la mesa de Dios, que es algo muy simbólico, que es un rey, pasan a ser también reyes? Hijos de un rey, por lo tanto, pasan a ser linaje, nación santa. Y eso lo vemos acá, en esta palabra tan poderosa. Se mencionan 4 veces que él iba a comer en la mesa del rey. Ahí vemos que un acto de una promesa cumplida. Sin lugar a duda, hace la presencia misma de la palabra lealtad, de la palabra pacto, de la palabra alianza. Se cumple con lo prometido. David cumple allí con la promesa que le dio a Jonatán, su amigo. Ya Jonatán había muerto, había desaparecido, pero había una promesa que iba a trascender, y era que su familia que estaba viva iba a ser honrada por un rey con un corazón bondadoso. Todo hasta acá va excelente, va muy bien. Hay un honor, hay un pacto cumplido, hay una restitución, y hay un hombre que aún estando lisiado, en una condición física tremenda, Dios tenía su mirada puesta en él. Dios no se había olvidado de Mefibosé, que desde los 5 años vivía una vida tremenda, incapacitado por una situación que se dio desde los 5 años, cuando se le cayó de la mano de una sirvienta. Un hombre que estaba en un lugar de abandono. Dios se acordó de él, lo rescató, le restituyó. Pero hay cosas que no cambian en la vida del ser humano. Hay cosas y pensamientos que vuelven, y esos pensamientos y eso que vuelve hacen que esa persona salga de la mesa del rey, y allí se comience a ver su parálisis, allí se comiencen a ver sus defectos. ¿Qué pasó con Mefibosé? Continúa David, el rey David, en las guerras. Llegó un momento en el cual se juntaron sus enemigos y comenzaron a hacerle oposición. Y entre esos enemigos se juntó Mefibosé. ¡Qué tremendo! Se junta y determina en 2 de Samuel, capítulo 16, podemos observar esta palabra con este pedacito que vamos a leer. 2 de Samuel 16:3. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Dónde está el hijo de Jonatán? ¿Dónde está el hijo de Jonatán, tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. David estaba en guerra. El rey David estaba en guerra, pero el rey David era un hombre elegido por Dios, y él iba a vencer. Aún habiendo hecho obras caritativas de restitución, aun cuando esas personas que él pudo honrar y pudo respetar alianza y pudo ser leal, lo traicionaran, como este acto de traición de Mefibosé hacia el rey David, él iba a vencer en esas guerras, porque su reinado iba a proseguir, iba a avanzar. Aún en medio de la traición tú vas a avanzar. Aún en medio de la deslealtad,
tú vas a avanzar. Tienes que levantarte. Y yo quiero que esta porción de la palabra te ayude a ti a mejorar como persona, a tener un corazón perdonador, porque eso es lo que se necesita en estos tiempos. Dice la santa palabra de Dios que David, el rey, no hizo nada en contra de Mefibosét. ¿Por qué? Porque sencillamente recordó aquel pacto. Sencillamente recordó aquel pacto que hizo con Jonatán, y eso tenía que trascender. No podía matar a Mefibosét, aun cuando había dado muerte a todos los traidores. En ese grupo no pudo caer Mefibosét porque había una palabra dada. Y cuando hay una palabra dada, una palabra de honor, de lealtad, de pactos, eso se respeta cuando nosotros somos instruidos en la personalidad del reino de los cielos, con las leyes del reino de los cielos, cuando somos educados distinto a la moral de la sociedad, respetamos lo que decimos, y así duela lo que duela, cueste lo que cueste, David iba a llevar esto hasta su fin. Respetó la vida de Mefibosét, pero Mefibosét no respetó al rey David. Esto trae consecuencias tremendas, porque David iba a seguir siendo rey. David había cumplido con su pacto con Jonatán, respetando la vida de su hijo. Véase bien esta palabra. Pero en estas consecuencias, lo que se le restituyó a Mefibosét le fue quitado y entregado al sirviente. Y estas son las cosas que nosotros debemos estudiar con entendimiento. Debemos apasionarnos y comprender que Dios es bueno. Él restituye, nos coloca a comer con Él en su mesa. Pero cuando nos salimos de la cobertura del rey, cuando traicionamos el pacto que hemos hecho con el rey, en este caso estoy hablando de Jehová, es su nombre, pasan a verse nuestros defectos. Defecto como se le vio acá a Mefibosét, codicia. Ya él no estaba conforme con la restitución de su herencia, de la herencia de su abuelo Saúl y de su padre Jonatán. Ya él quería también poseer el reinado en su totalidad. Y esa codicia lo llevó a ser un traidor. Yo quiero dejar plasmado en el día de hoy que no hay nada más hermoso y de mayor valor en esta tierra que respetar las promesas, los pactos, los acuerdos, cueste lo que cueste. Somos los hijos de un rey. Nuestra moral, nuestros principios es basado en el perdón y el amor. Aun cuando tú hayas sido traicionado, te duela y te sientas traicionado, para que tú avances y seas feliz en esta tierra, perdona a los que te hicieron daño, a los que te traicionaron, que Dios se encargue de eso. En el libro de los Romanos hay una palabra poderosísima en el capítulo 12, cuando dice que hagamos bien, que no nos cansemos de hacer el bien, que al que tenga hambre le demos de comer, que no hagamos nuestro propio juicio, que nosotros hagamos el bien, porque ascuas de fuego haremos en la cabeza y en los pensamientos de aquella persona que traiciona los pactos y que es desleal. Sigamos siendo leal primero a nuestros principios, porque eso nos va a hacer felices. Eso nos va a hacer movernos en este mundo de una manera que uno se va a sentir, oye, qué bien, qué chévere. Me siento muy bien porque a pesar de, yo pude vencer, yo avancé y hasta ahora me siento conforme con lo que he hecho. Vas a sentirte satisfecho porque te has portado como el corazón de Dios, como el corazón del rey David, un corazón perdonador. La palabra de Dios dice también en el libro de Romanos, capítulo 14, que cada quien entregará cuenta ante el tribunal de Dios. Y que en la ira de Dios, del hombre, no mora la justicia de Dios. Dios es Dios de justicia, pero Dios es Dios de amor. Tratemos de no traicionar primeramente nuestra moral, nuestros principios, de mantenernos allí ecuánimes, limpios ante la presencia de Dios, de sanar nuestros corazones y perdonar en cada instante. La palabra que quiero que se quede en tu subconsciente hoy es lealtad.
ser leales, eliminar de nuestro pensamiento la palabra traición. Y vas a vivir una vida en victoria. Quiero que puedas disfrutar este domingo. Y si necesitas palabra para avanzar en esta vida, consejos, soy la pastora Diona de Rodríguez. Puedes localizarme por este canal YouTube. Puedes enviarme un mensaje. Y bueno, el próximo domingo continuamos con poderosas enseñanzas. Feliz día. Que el Señor los bendiga a todos.